Gusto en saludarles el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy, en esta reunión técnica del mes de julio, vamos a ver la debida integración del expediente aduanero para atender una auditoría. Pero ojo, esta sesión la vamos a ver un tanto distinta. No vamos a hablar simplemente de la integración conforme nos establece la ley, sino ciertos elementos adicionales que debemos de estar considerando para una debida integración a efectos de elevar el compliance de nuestra empresa y así poder atender una auditoría de manera correcta. En las experiencias de los últimos años, en donde hemos visto una mayor actividad por parte del SAT respecto a las auditorías que están llevando a cabo, hemos podido comprobar que existen ciertos criterios y elementos que llegan a distar un poco de lo que establece la norma tal cual, y eso ha provocado que tengamos que aumentar nuestro nivel de gestión documental a efecto de lograr un compliance más robusto que evite observaciones, ¿no? Entonces, en el día de hoy nos vamos a enfocar a analizar y revisar cuáles son estos elementos que debemos de considerar para efecto de poder proteger de mejor manera nuestra empresa. Como saben, para cuestiones de mejora en la experiencia, les pedimos que nos apoyen cerrando micrófono. Cualquier duda que tuvieran la pueden con gusto colocar en la sección de preguntas y respuestas. Durante la sesión vamos a estar haciendo pausas para ir atendiendo cualquier consulta. Al final de la sesión también vamos a tener un espacio para poder atender cualquier duda. Y si ustedes gustan interactuar, dar una experiencia o alguna recomendación, por favor levanten la mano y con todo gusto se les va a aperturar el micrófono para que nos puedan compartir su experiencia. ¿Vale? Pues bueno, arranquemos. El día de hoy me toca estar solo en esta exposición. Hoy los compañeros no me acompañan. La carga de trabajo ahora no lo permitió, pero con todo gusto vamos a estar revisando este tema. Y para arrancar, pues bueno, hay que siempre ver qué es lo que nos señala la autoridad. No hay que perder de vista lo que está haciendo la autoridad para poder saber hacia dónde va y enfocarnos de mejor manera el cómo vamos a blindar nuestra operación a nuestra empresa. Ya salió publicado el primer informe del primer trimestre de 2024. Este reporte de la recaudación tributaria que tuvo el SAT durante enero a marzo de 2024 nos deja ver que sigue siendo una actividad, le están dando una eficiencia muy alta a la recaudación. Al día de finales de marzo 30 de marzo, 31 de marzo, tenemos una recaudación de 1,246 millones de pesos. Aquí tenemos en lo correspondiente para ISR, IVA y IEPS como contribuciones federales, ¿vale? Respecto a la recuperación que ha tenido en esta fiscalización, ¿vale? Que es la actividad en donde la autoridad va, te toca la puerta y hace la recuperación de las contribuciones que se omitieron o no se determinaron de manera correcta, o bien se determinan accesorios o la imposición de multas, tenemos que sigue con una eficiencia extraordinaria. Recordarán que esta administración empezó a poner indicadores respecto a cuánto era su recuperación por peso invertido. Entonces, al día de hoy, bueno, o al menos al primer trimestre, tenemos que por cada peso está teniendo una recuperación de 201 pesos con 60 centavos. Es decir, cada peso que el SAT invierte le regresa 200 pesos de recaudación por concepto de fiscalización. Más o menos, si lo traducimos a peso, por cada 46 centavos que tenía, bueno, el año pasado tenía 46 centavos por cada peso recuperado, ahora tiene una inversión de 42 centavos por cada peso invertido. La realidad es que la actividad que está haciendo hoy en día el SAT para efectos de recaudación, con independencia de la molestia que nos pueda causar como contribuyente, es que es bastante efectiva y están yéndose a los puntos medulares
de las empresas, de las operaciones, para generar esa recuperación. Ojo, sin meternos de momento a un tema de los criterios o el debido o no debido actuar de la autoridad. Digamos que para efectos de un reporte de análisis de datos, vemos que es unos números bastante alegres, bastante impactantes de la eficiencia tributaria que está teniendo la autoridad para efectos de fiscalización. Esto, claro que está, que lo acompaña de una cuestión de monitoreo. Si bien todo el reporte de la recaudación tributaria del primer trimestre habla de distintos sectores, habla de distintas actividades, pues nos vamos a concentrar para efectos de lo que nos corresponde principalmente en la sesión del día de hoy, que es el comercio exterior, ¿vale? Tenemos que aquí la autoridad en este gráfico 11, que con gusto les compartimos este informe de fiscalización, que está en el apartado en la página de reuniones técnicas. Este gráfico 11 nos habla de las revisiones y supervisiones que han tenido con las empresas certificadas IBEX. Nos dicen que simplemente en el primer trimestre hubo 51 actos de visita de supervisión de cumplimiento. Ojo, a cifra de lo que teníamos es 240% mayor que el año pasado. No sé si recordarán que el año pasado hubo mucho revuelo porque durante el primer semestre empezaron a cancelar empresas certificadas, incluso se mencionó que había muchas empresas AAA de tamaños muy grandes en las cuales no cumplieron o pasaron esta visita de supervisión y les provocó un inicio de procedimiento de cancelación. Bueno, lo que nos había impactado el año pasado, este primer trimestre lo superó en un 240%, haciendo 51 visitas de supervisión. Y eso nos queda claro, al menos los que estamos desde este lado, en la parte de la consultoría, en donde casi cada semana, cada 15 días te enteras de distintas empresas, tanto que nos hacen el favor de acercarse con nosotros como los que acercan con colegas, y realmente fue una cantidad bastante intensa de empresas a las cuales se les iniciaron un procedimiento de cancelación, ya sea por una visita generada durante 2023 o incluso generadas durante 2024. Y un punto importante aquí a considerar es que estas visitas de supervisión no tienen un plazo específico de resolución. Entonces pueden llegar a pasar casi un año o exceder un año y la autoridad apenas está emitiendo un oficio respecto de sus observaciones. Y curiosamente cuando lo llega a emitir es porque inicia un procedimiento de cancelación. Esto lo traigo a colación simplemente para aquellas empresas que están hoy conectadas, que tuvieron una auditoría o una vista de inspección el año pasado para efectos de certificación IBEX y todavía no reciben alguna resolución. Hay que seguir pendientes porque la autoridad, en lo que hemos estado viendo, las está notificando entre el mes 9 y el mes 12, 13. Entonces hay que tener cuidado, no hay que dejarlo en saco roto que simplemente ya pasó, sino hay que estar al pendiente. Bueno, a todo esto, pues claro que nos da la interpretación de que la autoridad va sobre las principales empresas manufactureras en el país que tienen la certificación IBEX, van a ir a validar el cumplimiento, no solamente para un efecto de la parte de compliance, de la operación del cumplimiento administrativo, sino porque dentro de la panza de estas empresas se guarda el crédito fiscal, en donde pueden ser montos de miles de millones de pesos en IVA, los cuales al momento de perder la certificación, se iniciará un procedimiento conforme a reglas, pero que al final se va a tener que liquidar este IVA que en su momento se les otorgó como crédito. Y ahí, pues hablamos de cuantías importantes que para efectos de fiscalización es bastante importante. ¿Vale? Luego, dentro de este mismo apartado nos dice en su página 19, ¿qué estamos haciendo para efectos de la fiscalización de comercio exterior? Y si recordarán en reportes, en los planes de fiscalización pasados, pues marcaban de manera muy específica incluso los sectores a donde iban
iban a enfocarse. Incluso lo vimos en el Plan Estratégico de Fiscalización para 2024. En este reporte nos dice, oye, sobre la fiscalización para comercio exterior, nos estamos enfocando en este momento en 3 ejes. El primero es revisar irregularidades respecto a empresas IMEX. Prácticamente así nos lo están manejando. Están buscando la cuestión de la retención del IVA. Estas sabemos que van directamente enfocadas a empresas IMEX con modalidad o certificación OEA. Van a revisar el cumplimiento general de las empresas IMEX. Y hablando en la revisión general, hay que recordar que principalmente a donde se va el SAT a hacer una revisión es a tema de temporalidades, descargos, debido tratamiento de mercancías y la administración para efectos de infraestructura, domicilios y cuestiones corporativas como socios accionistas y representantes legales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque van a ir haciendo la revisión específica hacia las empresas IMEX, que si bien siempre lo han hecho, ahora hay una tendencia mucho más agresiva o de mayor impacto para irlas a buscar. Claro está, si estamos hablando de IVA, estamos hablando de IMEX, pues van a ir a buscar a las empresas certificadas, ¿vale? Y de ahí buscar la trazabilidad de las importaciones temporales. Tenemos como una segunda medida o un segundo eje, como ellos le denominan, las revisiones integrales, ¿vale? Que se consideren de apremio general a percepción del riesgo de contribuyente. Es decir, conforme al perfil de riesgo del contribuyente, van a generar las auditorías de manera focalizadas. Sabemos que hay mercancías sensibles, sectores sensibles y perfil de empresas sensibles, ¿vale? En la mezcla de estos datos es hacia donde la autoridad va a ir y va a ir a tocar la puerta. No hay que perder de vista que los sectores sensibles ya dejaron de ser simplemente aquellos sectores o productos que venían para un tema de comercialización, para un tema de subvaluación de precios, porque muchas veces traemos el enfoque del textil, la confección, en su momento el azúcar, ¿no? Sin embargo, la autoridad lo dejó claro. Dijo, yo voy por automotriz, voy por electrónico, voy por farmacéutico. Además de las que ya teníamos en general, textil, calzado, confección. Entonces, los perfiles de riesgo no solamente van enfocados a aquellas mercancías que traían un tema de subvaluación, sino a aquellas mercancías de donde se deba dar mayor trazabilidad y se encuentre un debido o indebido manejo de la mercancía o de los programas o el perfil de la empresa donde pueda haber un contribuyente que el día de mañana pueda desaparecer o genere prácticas, como lo vamos a ver más adelante, que no necesariamente conformen una razón de negocios o donde se presuma que hay una simulación de actos jurídicos. Entonces hay que tener cuidado con eso para que nuestras empresas no caigan. Muchas veces hacemos actividades porque el corporativo así nos los indica, en donde tenemos que subsidiar operaciones, gastos, infraestructura hacia terceros o partes relacionadas, y no nos estamos dando cuenta que dentro de este tipo de actividades podemos caer en algunos de estos factores de riesgo que generan una indebida percepción a la autoridad y va a provocar que nos vayan a revisar, ¿vale? Tercero, identificar nuevos esquemas de evasión con empresas de mensajería y logística. Lo vimos anunciado y también era un acto llamado. Ya sabíamos que hacia allá iban a ir. Sabíamos que el tema del e-commerce avanzó demasiado rápido o mucho más rápido de lo que avanzaban nuestros legisladores para poder poner una normativa específica a estas empresas como Mercado Libre, como Amazon, Shein, Alibaba y demás, en donde se pierde la rastreabilidad del producto y con ello se dejan de cumplir regulaciones y restricciones no arancelarias, pago de contribuciones, esquemas que provocan la evasión del pago de contribuciones, ¿vale? Salió una publicación hace no mucho en donde el SAT de manera abierta dijo, vamos sobre estas empresas y vamos a regular y a controlar para que sigan haciendo operaciones, pero dando el cumplimiento debido. Otro punto, recintos fiscalizados estratégicos.
No sé cuántos de aquí manejan recintos fiscalizados estratégicos, pero desde hace 2 años, más o menos, ha venido una ola de revisión a recintos fiscalizados estratégicos porque la autoridad está perdiendo la trazabilidad, que son uno de los elementos que vamos a revisar el día de hoy. Esta trazabilidad que la autoridad, por el uso de las fracciones 98 y los distintos manejos que tiene este régimen aduanero especial, provoca que la autoridad pierda de manera clara esa trazabilidad y a veces la materialidad de las operaciones. Entonces es un punto en donde están yendo demasiado focalizados. Sencillos para ellos porque hay pocos recintos fiscalizados estratégicos. Entonces, su revisión sí es exhaustiva porque hacen una revisión general en donde te requieren los últimos 5 años y te piden hasta el pago del estacionamiento casi, en comparación con el mundo general que podemos hablar de una IMEX, de un PROSEC, una certificación IBEX, etcétera. Dentro de este tercer mismo bloque no se deja pasar la parte de los sectores sensibles, como los comentábamos, pero que tienen directo una afectación a la producción o a la industria nacional, ¿vale? Entonces, que es un poco distinto a los sectores a los cuales se presume que ahí existe un riesgo. Entonces, esto es lo que el SAT nos está manifestando, nos está declarando, qué es lo que está revisando, hacia dónde está yendo, cuánto es lo que está cumpliendo y hasta a partir de ahí debemos de trabajar para protegerlo, ¿vale? Tenemos nuestra siguiente, que sí o sí la debemos de tener para recordar, porque tenemos 3 autoridades al día de hoy que nos pueden hacer una fiscalización. Tenemos el SAT, tenemos la ANAM y tenemos el anexo 8. El SAT, hay que recordar que con la creación de la ANAM se hizo la separación de función en donde el SAT ya no tiene vinculación o ya no tiene actividad gerencia dentro de la aduana, sino la lleva la ANAM, pero el SAT sigue haciendo todos los actos de fiscalización y revisión para efectos fiscales y aduaneros posterior al despacho. Por el otro lado, la ANAM se quedó con la gestión y administración aduanera. Sin embargo, dentro de su reglamento, con independencia de lo que se ha comentado, si es legal o ilegal cómo se conformó la NAM, eso lo dejamos de un lado, pero en su reglamento, en sus lineamientos, se establece cuál es su alcance, sus facultades, y esas facultades incluso se extienden fuera de la aduana para también poder hacer actos de fiscalización con la finalidad de comprobar el debido cumplimiento de las disposiciones en materia aduanera que provocaron la salida o la entrada de mercancía de territorio nacional, ¿vale? Y por último tenemos el anexo 8, que el anexo 8 hay que recordar que este anexo viene de un acuerdo de colaboración administrativa firmada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual faculta a distintas secretarías de finanzas estatales para que puedan hacer actos de fiscalización de manera individual o como coadyuvante, en este caso, del SAT. Cuando lo hacen de manera individual es que tienen las propias facultades de que por su propia iniciativa pueden tocar la parte del contribuyente y les pueden hacer la auditoría conforme al artículo 42 del Código Fiscal para hacer una vista domiciliaria o revisión de gabinete en donde puede solicitar la comprobación del cumplimiento de obligaciones en materia fiscal y aduanera. ¿Vale? Entonces pueden solicitar los documentos, anexo 24, activo fijo, comprobación de la trazabilidad y materialidad de las operaciones y todo lo que vaya relacionado a comercio exterior, ¿vale? O bien puede ser un coadyuvante en donde el SAT les requiera ir a visitar a un contribuyente para ejercer la facultad de comprobación o solicitar que la Secretaría de Finanzas estatal vaya a hacer el cobro de un crédito fiscal, ¿vale? Entonces, hay que considerar que puede ser el SAT que me haga una auditoría, puede ser la NAM que me haga una auditoría, o puede ser el anexo 8, Secretaría de Finanzas de los Estados, quien me pueda hacer una auditoría. Ahora bien, están todas las secretarías de finanzas, todos los estados han firmado este acuerdo, no están todos, hay que revisar. Sí están en los principales estados
donde se genera una práctica de comercio exterior, manufactura, hay inversión en empresas. De hecho, este mes apenas acaba de firmar el estado de Durango el adherirse al anexo 8 para que también puedan hacer facultades de comprobación. Entonces, tenemos 3 grandes actores que nos generan para ojo del contribuyente riesgos en el cual cualquiera nos puede venir a tocar la puerta para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras. Por lo tanto, debemos reforzar el cumplimiento operativo, administrativo, ¿vale? Pero sobre todo documental. Y en la parte documental, ya sé que van a comentar, oye, ya tenemos los lineamientos y tenemos nuestros expedientes aduaneros. Sin embargo, no es del todo necesario, o perdón, no es de todo útil tener solamente el expediente aduanero conforme al artículo 36A y 59 de la ley aduanera, ¿vale? Cuando hacen las facultades de comprobación, ¿qué es lo que nos requieren o en dónde nos requieren regularmente los documentos? En una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Que nada más, esta lámina es para recordar que la autoridad va a tener un plazo de 12 meses para llevar a cabo esta auditoría y que durante estos 12 meses nos pueden hacer los requerimientos correspondientes o visitas correspondientes que se necesiten para efectos de ellos determinar el debido cumplimiento del contribuyente. Entonces, nos pueden pedir 1 o 2 o 3 veces. Hoy en día la realidad es que generalmente llegan a hacer un requerimiento de hasta 2 o en 2 ocasiones, cuando inicia y en una posterior, más o menos por el mes 6. Aquí, ¿por qué hacen tan pocas? Incluso llegan a hacer unas porque el volumen de operación o el volumen de información que te piden es muchísimo. Te llegan a pedir hasta los 5 años. Nos ha tocado tener que atender más de 1,500, 2,000 expedientes a entregarlos a la autoridad con todos los documentos correlacionados, anexo 24, documentos corporativos, comerciales y demás. Entonces, la autoridad está gestionando esta práctica de no hacer más de 2 requerimientos en lo general y mejor solicitar prácticamente todo el mundo de la información que puedan necesitar para poder llevar a cabo su análisis. ¿Qué tanto pueden pedir? Bueno, pueden pedir, acuérdense, hasta 5 años por cuestiones de la caducidad, pero para efectos del activo fijo va a ser el tiempo ilimitado siempre y cuando el activo fijo se encuentre dentro de sus instalaciones y en un momento de una visita domiciliaria el auditor solicite ir a su planta y requiera a través del señalamiento de los activos el que el contribuyente compruebe la legal estancia y tenencia de los activos, ¿vale? Entonces, ¿qué tanto nos pueden pedir? 5 años. En temas de documentación respecto a operaciones, declaraciones, pagos, cuestiones comerciales relacionadas a la operación, pero en los activos fijos, pues ahora sí que es ilimitado mientras el activo se encuentre dentro del inmueble de la empresa, ¿vale? Entonces tenemos 5 años y es el volumen que nos pueden llegar a pedir en un solo requerimiento. ¿Qué es lo que está buscando la autoridad? Y empecemos a entrar ya a la materia de la presentación, enfocándonos a los elementos de revisión y hacia dónde tenemos que ir conformando nuestro expediente. La autoridad, que esta lámina seguramente lo han visto varias veces por parte de nosotros, sigue enfocada y seguirá enfocada en hacer la comprobación de una razón de negocio, es decir, que la actividad que realice el contribuyente en apego a sus actos económicos que están en su objeto social, registrados ante el SAT, efectivamente generen la utilidad necesaria para llevar a cabo la continuidad del negocio, ¿no? La razón de negocio para efecto de código fiscal es simplemente que se generen estos actos jurídicos y económicos que provoquen un ingreso, una utilidad razonable al contribuyente, ¿no? Luego, la materialidad de las operaciones.
Ese es un tema que ha estado en boga últimamente de la autoridad y que desde mi humilde punto de vista, en algunos procesos, creo que la autoridad no lo tiene de toda manera amarrado o en algunos casos está extralimitando. Pero aquí quieren comprobar que la operación efectivamente se llevó a cabo. ¿Vale? Ojo, no te piden solo ya los documentos. ¿Ah? Los documentos, incluso ahorita lo vamos a ver, no solamente te piden el pedimento para comprobar la exportación. Hay por ahí un artículo en el Código Fiscal, que es el 59, que te establece que el pedimento no es un elemento suficiente para comprobar la exportación. Entonces te dice, ok, ya tengo la operación, nada más necesito toda la materialidad para efectivamente poderlo considerar como una exportación. ¿No? No te están desconociendo el acto, pero tal cual no te lo están considerando como una exportación en este caso. Entonces, aquí empieza a jugar un poco, es una línea muy fina entre hasta dónde llega la materialidad de un acto sin necesariamente caer en una simulación del acto jurídico. ¿Vale? Y que ahorita lo vamos a ir viendo porque aquí vamos a tener que hablar de trazabilidad, materialidad, legalidad y demás. Y por último, el cumplimiento de obligaciones, como lo hemos visto en los propios reportes de fiscalización y planes maestros que tiene la autoridad, ¿vale? Entonces nos estamos enfocando en estos 4 puntos que la autoridad va a revisar. ¿Cómo lo debemos de traducir nosotros? Para efecto del expediente, tenemos que considerar que debe haber una materialidad, una trazabilidad, una materialidad y una legalidad. ¿Va? Eso es lo que el SAT las autoridades fiscalizadoras están buscando. Por trazabilidad, debemos de entender esta capacidad que va a tener el contribuyente para poder comprobar las acciones realizadas de inicio a fin a través de información y documentación objetiva y fiable. ¿Vale? ¿Cómo voy a darle la trazabilidad de qué mercancía importé, qué tratamiento le hice, a quién la vendí, a quién la exporté o la trasladé, ¿vale? Si en algún momento tuvo un almacenaje, si en algún momento hubo una triangulación, incluso por cuestiones, olvídense de empresa IMEX, incluso como empresa nacional, con el esquema de proveedor nacional, hacia quién lo vendí, cómo lo entregué, por qué estoy utilizando el almacenaje, qué efectos tiene el almacenaje respecto a mi actividad económica o relacionada con el producto. Esa trazabilidad de la operación es parte de los elementos que está buscando la autoridad y que no necesariamente te la está dando simplemente un pedimento o una factura, que son aquellos elementos, pero tenemos que buscar más factores alrededor que me permitan demostrar la debida trazabilidad de inicio a fin del acto que estoy haciendo para efecto de mostrar a la autoridad todos los pasos que se efectuaron y comprobar, que ahorita lo vamos a ver, que se hicieron en el marco jurídico correspondiente y ellos puedan tener claridad de la revisión. ¿Ah? Segundo elemento que debe tener nuestro expediente, debemos de comprar la materialidad. Y aquí es el conjunto de elementos objetivos, soporte documentales, tanto públicos como privados, mediante los cuales se pueda demostrar que las operaciones son reales y que efectivamente se realizaron. En el tema de la materialidad, para efectos aduaneros, realmente es un tanto complicado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna base normativa, ningún artículo, ninguna regla, ningún criterio en comercio exterior que te establezca cómo compruebas la materialidad de una operación. ¿Vale? Lo único que tenemos y que es lo más cercano es la fracción segunda de la regla 4321 que nos habla de virtuales, que te dice, deberás de tener estos documentos para poder comprobar que la operación efectivamente se llevó a cabo y la autoridad no te lo desconozca en una facultad de comprobación. Pero es lo único que tenemos. Ahora,
Cuando nos queremos meter a la materialidad de realmente un retorno físico, una transferencia, un almacenaje, un tema de una submaquila y demás, es aquí en donde empezamos a tropezar. ¿Por qué? Porque para la autoridad no simplemente basta con un documento de salida o recepción de mercancías, sino te piden más información. Hay veces que nos han solicitado datos del transporte, documentos del chofer, nos han pedido algún documento adicional a la entrega de la mercancía, incluso sellada por el propio receptor, que podría ser el cliente o el destinatario. Entonces, el tema de la material tal cual no está debidamente conformado o legislado en la norma aduanera, sí lo podemos tener para cuestiones civiles y mercantiles, que en temas de un juicio pudiéramos estar haciendo o utilizar esos elementos para poderlo pelear. Pero en el día a día, en nuestra operación, en nuestras auditorías que nos hagan, no hay nada establecido. Entonces, aquí lo que debemos de empezar a pensar y a conformar son cuáles son los elementos adicionales, si se dan cuenta aquí dice públicos y privados, con los cuales yo puedo comprobar que efectivamente se llevó a cabo la operación. Y de aquí, la realidad es que para tener auditorías a veces tenemos que echar a andar la imaginación, porque a pesar de que le presentas pedimento, descargo de anexo 24, documento de salida, documento de recepción de mercancías, la autoridad te dice, es que no sé dónde está el transporte. Oye, pero espérame, yo no estoy contratando el transporte, yo no pago el transporte, no lo transporto. El proveedor, el cliente viene y lo recolecta. Sí, pero no tengo un documento, un contrato o algo que efectivamente se establezca que así se hace. Y cuando lo llegas a presentar, te dice, es que yo no tengo la certeza de que efectivamente se llevó a cabo. Entonces empezamos incluso a entrar al elemento de la fecha cierta, en cómo se maneja con documentos públicos, documentos privados, y empieza a ser un tanto complicado, ¿vale? Entonces, para cuestión de la materialidad, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos conforme a algunas observaciones que ha hecho la autoridad, cómo podemos ir robusteciendo nuestras operaciones. ¿Qué tanto necesitamos? Pues bueno, tendríamos que sentarnos empresa por empresa, de acuerdo al perfil de la empresa, el perfil operativo, para poder determinar cuáles son todos aquellos elementos que se tienen. Y ojo, incluso a llegarnos de documentos emitidos por nuestras contrapartes. ¿Vale? Como tercer punto, tenemos el acto de la legalidad del activo, y es comprobar que el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia aduanal, las disposiciones legales en materia fiscal y aduanera en relación a las mercancías objeto de operaciones de comercio exterior. ¿Va? Tenemos que comprobar que las mercancías a las cuales se le está dando un tratamiento estén cumpliendo con aquellos lineamientos que establezca la autoridad. De aquí podemos encontrar distintas cosas, ¿no? Desde un tema de un acta de destrucción, en donde puedes tener el descargo comprobado, puedes tener la notificación, puedes tener un acta de alguna empresa especializada que está prestando el servicio, puedes tener la firma del representante legal en el acta de destrucción, pero si no le pones el número de pedimento que descarga, te lo desconoce, ¿no? Y la autoridad te dice, no, pues estás mal, no cumpliste con los requisitos o la legalidad del acto, la norma establecida, por lo tanto te desconozco ese descargo, esa destrucción de desperdicios. Entonces, a eso se refiere la legalidad. Tener que cumplir cabalmente e incluso a veces exagerado, ¿no? O sobrecumplir lo establecido en la norma para efectos de que la autoridad tenga claridad sobre nuestras operaciones. Que ese es el punto y el factor importante. Estos elementos que estamos platicando, la trazabilidad, materialidad, legalidad, es porque la autoridad requiere claridad para poderte fiscalizar. Y que eso se vio más claro en esta administración. A los que les había tocado en años pasados, auditorías o administraciones pasadas, les enviabas el tambache de información y lo que podían lo encuadraban, lo que no encuadraban a veces te marcaban,
te determinaban un algo. Pero aquí, a lo que nos ha tocado en experiencia con las distintas auditorías, con distintas administraciones o distintas autoridades, te dice, no te entiendo y si no es claro para mí, entonces te lo desconozco. Y eso juega un en contra para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora no solamente debemos de cumplir lo que nos pide la norma, sino tenemos que darle todos los elementos que le permita darle claridad y entendimiento a la autoridad sobre nuestras operaciones. El problema es que no nos dicen qué, ¿vale? Entonces, ahí es un elemento en donde lo que tenemos que buscar es reforzar a través de estos tres elementos con distintos documentos. ¿Qué es lo que está haciendo a partir de este desconocimiento, falta de entendimiento, mejor dicho, por parte de la autoridad? Bueno, tenemos en la determinación de la autoridad a veces el desconocimiento de las operaciones. Es decir, no te reconoce que hayas efectuado de manera correcta la importación o la regularización o la exportación o en este caso, como platicábamos, la destrucción. Entonces, al tener el desconocimiento de la operación, pues va a surgir todas las consecuencias que provocan el no poder tener ese conocimiento o reconocimiento de la operación, pudiendo ser temporales o definitivas, ¿eh? O sea, esto no es simplemente para empresas IMEX. Tenemos otro punto, la presunción de venta en territorio nacional y no exportación. Aquí hay un elemento interesante que ha estado empezando a sacar de manera más constante la autoridad, que es el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, en donde te establece tres elementos que debes de cumplir para que la autoridad entienda y comprueba que tu enajenación de mercancía fue realizada con objeto de una exportación, ¿va? Y todavía te dice este artículo que el pedimento no es prueba suficiente para comprobar que la mercancía efectivamente fue exportada. Algo que es un tanto contradictorio, ¿estamos de acuerdo? Independientemente si el Código Fiscal es supletorio o la ley aduanera es la ley especializada en la materia, la autoridad le está estableciendo y te dice, yo necesito comprobar y tener claro, ¿sí?, que esta información, que esta mercancía efectivamente se exportó. Necesito saber qué proceso productivo le hiciste o qué almacenaje le hiciste, cómo hiciste el traslado de la mercancía. Ojo, porque aquí te habla el 59 o como se lee, nos habla o da a entender que es una exportación física, ¿vale? O cómo se da a entender que hubo una exportación de la mercancía a través del traslado, si tú pusiste el traslado, el transporte, o lo puso un tercero, debes de comprobar esos documentos. Si no, yo voy a desconocer que hubo una exportación y por lo tanto la mercancía se entenderá que fue enajenada en territorio nacional y por lo tanto, para esos fines, ¿no? Por ejemplo, vas a tener que tasar tu venta o tu factura al 16% del IVA. No vas a poder comprobar el retorno de la mercancía. ¿Por qué? Porque la autoridad simplemente te dijo, yo presumo que esta es mercancía vendida en territorio nacional por no contar con los elementos suficientes que me den la claridad de que la mercancía fue exportada, ¿vale? Tenemos la no validez de retornos temporales. Ojo, va distinto a la exportación. Aquí es la validez, a la exportación, aquí es la validez, porque la validez la autoridad no te la está dando con el simple hecho de tener un pedimento, una factura, documento de transporte. Si ellos detectan que en tu anexo 24 no hay la claridad, y puede ser simplemente por un número de parte, una descripción distinta o alguna situación que no vaya necesariamente con el descargo o los consumos, ¿vale? La autoridad te dice, para mí no existe el retorno. No compruebas que la mercancía fue retornada y a pesar que tú le presentes los documentos, ¿vale? Pedimentos, facturas, incluso documentos
en el extranjero se han presentado o documentos de operaciones virtuales de quien recibe se han presentado y la autoridad simplemente dice, no, para mí no se comprueba porque el anexo 24 no lo señala así, no me da la claridad del descargo y se agarran en sus determinaciones que como es es un sistema o es una información que forma parte de tu contabilidad, pues simplemente te desconozco el retorno, ¿vale? Entonces, ya no, volvemos a lo mismo, ya no solamente tenemos que tener la comprobación del movimiento físico de la mercancía, el pedimento, en su caso, pago del derecho de trámite aduanero o algún gasto adicional, sino ahora también debemos de cuidarnos incluso de que nuestro procesamiento del anexo 24 sea el correcto, porque a pesar de tener todos los documentos y trazabilidad de que la mercancía salió, para la autoridad no se configura la materialidad por no tener el descargo correcto en anexo 24, ¿vale? Entonces, punto a considerar. Luego nos dicen, oye, no tienes todos los elementos para soportar la valoración aduanera. ¿Por qué? Porque yo no tengo claridad respecto al manejo de la póliza de seguro global. Yo no tengo claridad del pago que tú estás realizando de fletes. Oye, no me cuadra, la factura tiene errores, ¿okay?, respecto a lo declarado en el pedimento, independientemente que en tu contabilidad puede estar bien. Bueno, como son elementos que a la autoridad tienen discrepancias, información inexacta, simplemente te dicen no conforma los elementos necesarios para la valoración aduanera y con ello te pueden hacer un desconocimiento del valor y en términos del 78 B y C te pueden estar determinando un valor nuevo y con ello, pues toda la afectación que tienes en el pago de impuestos, accesorios, cuestiones de contabilidad, deducción de IVAs, demás. Te dice, no se comprueba la materialidad de la operación. ¿De la operación de cuál? De la que sea. De la extracción de un depósito fiscal, de un recinto fiscalizado estratégico, de una transferencia de una IMEX a una sumaquila, de una transferencia de mi almacén a otro almacén, de algún proceso productivo. Es decir, necesitamos mayores elementos que nos permitan validar que la operación se llevó a cabo. Tenemos el desconocimiento de esquemas operativos de virtuales, que ese es un tema que nos acaba de pasar, en donde la autoridad te dice, oye, yo tengo, y ya me comprobaste, que tú eres una empresa IMEX que importa mercancía temporal, ¿vale? La importas, en este caso, ¿no? La importas virtualmente de una empresa IMEX. Entonces tú la recibes como importación temporal, perfecto. Tú haces un proceso productivo, correcto. Se la vendes y transfieres la mercancía a otra empresa IMEX. Correcto. Tienes tus descargos en anexo 24. Correcto. Las órdenes de compra están relacionadas por el número de parte que descargas en el anexo 24. Correcto. ¿Tienes documentos de transporte? Correcto. Tengo todo. Y dice la autoridad, sí, pero en el campo de observaciones me pusiste regla 5.2.5 y yo no sé si es la fracción primera, la segunda o la tercera. Por lo tanto, te desconozco la operación. Oye, pero espérame, o sea, tengo todos los elementos para conformar la operación, para demostrarla, darle la trazabilidad. Sin embargo, me estás diciendo que por no colocar en el campo de observaciones, que no es obligatorio, que no tiene vinculación directa para efectos fiscales declaratorios o aduaneros, me faltó poner qué es la fracción primera. Y me dicen, sí. Y dice, porque yo no sé si esto va a una fracción segunda y a una fracción tercera. Les digo, oye, perdón, pero la fracción segunda me habla de un proveedor nacional. Yo tendría que venderle al extranjero de mercancía nacional o nacionalizada, pero pues yo tengo mi anexo 24 que es importación temporal. La tercera, fracción tercera, no puede encuadrar porque habla de recinto fiscalizado y yo soy una empresa IMEX. Sí, va, tú tienes mi expediente,
Me dice, sí, pero necesito que rectifiques todos los pedimentos y me pongas qué es la fracción 1, porque si no, no tenemos la claridad. ¡Wow! Independientemente que al final lo pudimos solventar con otras, de otra manera llegamos a un acuerdo y la verdad la autoridad fue bastante abierta y se le agradece, pero esa observación, y eso porque fuimos directamente a sentarnos con ellos, pero esa observación la están teniendo en escritorio. Entonces, ya no solamente se deberían de enfocar, ¿no?, en el CFDI, en las leyendas fiscales, revisar que tu nodo esté bien, que tus declaraciones de los números de programa IMEX estén bien, sino ahora te quieren desconocer las operaciones porque no tiene la fracción 1 o 2 o 3, la que sea, dentro del campo de observaciones, ¿vale? Entonces, son aquellos elementos que les comentaba que si bien es el propio documento, pues hay ciertos factores que debemos de considerar como una buena práctica, si lo queremos ver así, para que la autoridad no te haga un desconocimiento de la operación, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa a partir de esto? ¿Hacia dónde va la autoridad y cuál es la afectación que podemos tener? Vale, primero tenemos la documentación no es clara en relación con la operación comercial. Sí, claro, se están metiendo a la operación comercial, porque la autoridad, independientemente que tú des el cumplimiento, ¿eh? De la operación aduanera y fiscal, que es lo que están buscando, como ellos no tienen claridad de las triangulaciones, de los contratos, de las formas de pago, te desconocen. Y por lo tanto, te dicen, yo no tengo esa claridad y te voy a desconocer. ¿Qué nos pueden provocar también? No contar con pagos incrementables, no tenemos documentos de transporte, se omite declarar la fracción de la regla aplicable en operaciones virtuales, te dice, oye, no contiene datos de identificación el producto, que ojo, en algunos casos es completamente razonable que se requiere marca, modelo, número, serie, pero ojo, también nos señala tanto Código Fiscal de la Federación, artículo 40 de su reglamento, y artículo 36, penúltimo, 36A, último, penúltimo párrafo de la fracción primera, también te dice que son descripción o características técnicas que permitan la identificación. Entonces, hay veces empresas que no le ponen un modelo. O nos pasa, que nos ha pasado que la marca que venden es distinta a la placa de la identificación de la empresa que te vende, de la que está puesta. Claro, es completamente válido también. Pero bueno, la autoridad quiere ahora sí que todo en línea recta, tener esa trazabilidad. ¿Ah? Dicen, también nos dicen, los documentos internos y comerciales se encuentran en idiomas distintos. Y eso es un tema que nos ha pasado en distintas ocasiones. Por algún motivo, a las empresas en México se les ocurre seguir emitiendo facturas en inglés o en alemán o en portugués. Los contratos que tienen están en idiomas distintos. Cuando tú le entregas a la autoridad, te dice, compadre, no le entiendo, esto no. Y a pesar que en el caso, por ejemplo, de un CFDI, podrán tener la trazabilidad a través de los nodos del CFDI del XML, te dicen, oye, estos vienen en otro idioma, me los tienes que traducir. Entonces ahí caemos también en otros temas porque dicen, yo desconozco o no me da claridad la parte comercial. ¿Eh? También te dice, oye, no tenemos los documentos para comprobar la entrega de la mercancía. Y aquí es un punto muy común por la autoridad y uno de los elementos que les recomiendo es dejen por escrito, ya sea en contrato, órdenes de compra, cartas de instrucción entre su cliente, su proveedor o el destinatario, ¿no?, de la mercancía, pueden ser distintos perfiles, quién es el responsable del transporte. Una de las partes que no, la autoridad lo entiende, pero digamos, y a la vez yo los entiendo a ellos por su necesidad
por el trabajo de fiscalización es, a mí me entregas el documento de transporte, me vale qué es lo que hagas, ¿vale? Me tienes que comprobar, si tú no eres el responsable, si no lo tienes es porque no eres el responsable y me lo debes de comprobar. Entonces, toda esa carga le está cayendo al contribuyente. El problema es que te están haciendo revisiones hace 4 o 5 años. Entonces, ir, contactar a la persona de la otra empresa que posiblemente se negoció con el área de compras, o la persona de comercio ya no está, o simplemente ya cerraron la empresa, o hubo una fusión, una decisión o algo, o la autoridad, la empresa dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar una carta firmada sobre una operación que hice hace 5 años porque no tengo ni la menor idea de lo que me hablas. Puede llegar a pasar. Entonces, en lo que tenga que ver con el traslado de la mercancía, es bien importante que hagamos adendas a los contratos, cartas de instrucción, algo, y eso es de lo que tenemos que hacer ya porque es donde le está pegando más la autoridad, decir quién es el responsable del traslado de la mercancía, pago, pago del medio de transporte y quién está poniendo a la disposición el medio de transporte y la mercancía. Ojo, el Incoterm, al menos en las experiencias que hemos visto, no sirve de nada y mi criterio, mi recomendación sería no le pongan un Incoterm, porque el Incoterm tampoco les da a la autoridad la claridad ni la transparencia de quién es, porque el Incoterm simplemente viene colocado en la factura. No significa que efectivamente se configure la materialidad de ese Incoterm, ¿vale? Que efectivamente se haya llevado a cabo. Entonces, documentos para decir, señores, yo puse a disposición la mercancía, aquí tengo la carta de instrucción donde el destinatario o comprador de la mercancía va a recolectarla, aquí está mi documento de salida, de recepción, si quieres más, ve con el otro. Como no tenemos esto, para la autoridad es, tú eres responsable. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado, el medio de transporte están pegándole mucho porque con eso la autoridad dice no tengo trazabilidad y no se comprueba materialidad. ¿Vale? ¿Qué puede pasar si el día de mañana resulta que me hacen este tipo de desconocimientos? Entre muchas otras cosas, porque va a depender del perfil de la empresa, del tipo de operación que están desconociendo de la mercancía, pero para empezar, ojo, pues una multa por documento faltante de 4,000 pesos, si no tenemos el documento de nuestros expedientes, ¿vale? Muchas empresas no le están tomando tanto interés, tanta importancia al tema de contar con el expediente aduanero completo. Y es algo que sí o sí deberían de estar gestionándolo. Y yo les recomiendo. ¿Por qué? Cuando ya empiezas a trabajar en los cálculos, te das cuenta que el impacto que tiene realmente por no tener los documentos es altísimo, altísimo. Para que se den una idea y haciendo un ejercicio, ¿no? Yo siempre cuando hacemos el ejercicio con los clientes, miren, ya lo voy a hacer en vivo, aquí está mi calculador y todo. Más o menos, imagínense una empresa que tenga un promedio de 40 operaciones. Operaciones individuales, ¿eh? O sea, ni vamos a meterla complicada en hacerla consolidada y con 4,500 facturas. No, vamos a hacerla muy sencilla para que vean la dimensión del impacto. 40 operaciones al mes, ¿vale? Si lo multiplicamos por 12, son 480 operaciones. Lo multiplicamos por 5, que son los 5 años que la autoridad tiene para revisarnos, son 2,400 operaciones. En una operación regular básica, estamos hablando que tenemos aproximadamente 7 documentos. Entre COBES, acuses, manifestación de valor, hoja de cálculo, pedimento, 7 es muy poco, honestamente. Vamos promedio en un perfil de operación tranquilo, son 2,400 pedimentos, operaciones por 7 documentos, estamos hablando que son 16,800 documentos que debemos gestionar. Ojo, y ya les invito a decir gestionar porque el resguardar no sirve de nada. Y ahorita lo vamos a platicar. Tenemos que evolucionar a la gestión documental.
no resguardo documental. Pero son 16,800 documentos. Si llegáramos a tener una desviación del 2%, perdón, serían del 7%, que para efectos de 7 son más o menos 1.4, vamos a ponerle que son una desviación de 2 documentos. Vamos a ponerle que es un 20%, 20, ponle 25%, 30 para que nos den 2 documentos, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos 4,800 documentos, ¿ok? Que estarían desviados, es decir, que no los tendríamos, ya sea porque no descargamos el acuse, ya sea porque no firmamos la manifestación de valor, la hoja de cálculo, 2 documentos nada más en nuestro expediente. Nos da 4,800 documentos. Si lo multiplicamos a número cerrado por 4,000, que es nuestra multa, tenemos un riesgo de 19,200,000 pesos. Es una multa realmente brutal, es un impacto muy alto, simplemente para el hecho de decir, me faltaron documentos. Entonces, hay que tener cuidado. Podemos trabajar en la recuperación del expediente con los agentes aduanales. Hay plataformas increíbles con las que pueden recuperar documentos. Yo trabajo, por ejemplo, en lo personal como despacho, trabajamos muchísimo con Pedimento Empresarial, una muy, muy buena plataforma en donde pueden hacer la recuperación de expedientes. Habrá otras en el mercado, pero tienen que tomarla en cuenta y no dejarlo dormir estos expedientes. Y ojo, estos son expedientes de lo que nos está diciendo la ley aduanera, ¿vale? No estoy hablando ni siquiera de todos los demás que debemos estar considerando. La autoridad nos fue a hacer el rechazo del IVA. ¿Por qué? Porque nos desconocen la exportación y por lo tanto hay un 16%. Me desconocen la operación, por lo tanto no hay una retención de vida para efectos del B5. Me hacen el desconocimiento de la valoración y me la ajustan, hay un cambio. Entonces, las modificaciones de los IVAs va a provocar que no tengamos los elementos reales para poder presentarle a la autoridad documentos o información, cálculos exactos que nos permitan la devolución. Nos van a rechazar deducciones de ISR, vamos a tener mercancía temporal de manera ilegal. ¿Va? ¿Por qué? Porque se nos van a vencer los plazos, porque no tenemos documentos con que lo ampare, ya transferimos la mercancía e incluso la contraparte ya la exportó. Entonces, si nosotros no comprobamos la exportación, pues se entendería que la contraparte no pueda amparar la importación. ¿Me explico? Podemos iniciar procedimientos de cancelación de certificación y BIEPS, programa IMEX, omisión de contribuciones y regulaciones y restricciones no arancelarias, créditos fiscales derivados de las distintas sanciones antes comentadas, porque ojo, todo esto nos va a ir generando multas y accesorios que van a provocar que paguemos y nos generen un crédito fiscal e incluso embargos precautorios. Entonces, si se dan cuenta, es un impacto bastante grande y se los voy a poner de otra forma. No por no tener el documento, sino porque el SAT no entienda cómo estamos llevando a cabo nuestra operación. Esa es la parte medular que debemos de entenderlo, ¿va? Ya casi para terminar, esta lámina es muy sencilla, nada más para recordarle, ojo, artículos 6 y 59, que son de aquellos elementos donde se nos están yendo para la conformación básica del expediente y que eso nos va a poder dar pasos a los siguientes. Debemos de tener expediente tanto físico como electrónico, ¿vale? Físico, ¿a dónde va? Lo que sea firma autógrafa, lo que sea un documento original que se tuvo que digitalizar. Certificado EUR1, cartas 318, manifestaciones, como de excepción de normas, de mercancía de uso dual y demás. Es manifestación de valor, hoja de cálculo y demás. Eso, si los digitalizamos, lo guardamos en nuestro expediente, pero hay que resguardarlo también en lo físico, ¿va? No los pueden solicitar. Otro punto que se va al 59, que también por ahí estamos teniendo muchos problemas al momento de hacer las reestructuras de expedientes.
no tenemos el acuse de transmisión que genera ventanilla única. No solamente hay que tener el documento que transferimos, sino también debemos de tener el acuse que nos da ventanilla única por la transmisión de ese documento, ¿vale? Y son de los puntos donde la autoridad por ahí no está pegada. Ahora bien, nos vamos a la última parte antes de entrar a preguntas y respuestas. Yo les comentaba hace rato que debemos de evolucionar a la gestión documental, ¿vale? Y esto es un elemento que es importante que sí lo tomen en cuenta. Hoy en día estamos acostumbrados internamente a llevar a cabo un control documental o un resguardo documental. Que eso muchas veces y nada es lo mismo. Porque no tenemos los elementos, la estructura, la trazabilidad necesaria para poder enfrentar una auditoría, ¿vale? Entonces, hay que utilizar estructura, buenas prácticas, herramientas que me ayuden a la gestión documental, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué elementos tiene? Y va de paso, la gestión documental no crean que es algo que de repente salió del ronco pecho. La gestión documental tiene una ISO en donde se establecen los lineamientos de las mejores prácticas para la gestión de documentos, ¿vale? O sea, no crean que es algo que digo, estaría padrísimo ponerle ese nombre. No, viene de una ISO en la cual va a ayudar a las empresas como ustedes para que puedan hacerlo. Número 1, los actores. Es importante que definamos cuáles son los actores que están involucrados en la gestión documental. A veces pensamos que con que nos los envíe el agente aduanal o con que nos descargue la plataforma lo que viene de ventanilla única. O esta es una operación de comercio exterior, debe estar en comercio exterior. No, señores. Estamos viendo que esta gestión documental a donde tenemos que evolucionar para efecto de dar cumplimiento a la autoridad es un control y una trazabilidad de distintos actores, es decir, de toda la empresa, porque aquí viene cuestiones comerciales, cuestiones fiscales, cuestiones de almacén, cuestiones de producción, de comercio exterior, fiscal. Entonces aquí tenemos que definir cuáles son los actores, o llámese de otro modo, las áreas que deben de estar participando para esta gestión documental, tanto en la aportación como en el control. Debemos de tener procesos para el resguardo, gestión y control. Hay que poner políticas. ¿Quién puede o quién no puede cargar, eliminar, resguardar, validar, tener acceso? Muchas veces nos vamos y es decir, es que lo tenemos en un OneDrive, es que lo tenemos en la computadora, es que nos ha pasado que tenemos que ir a buscar en correos electrónicos porque ahí los tienen resguardados. Hay que establecer estas políticas de la debida gestión. ¿Cómo se van a nombrar? ¿Cómo se van a poner? ¿Dónde se van a resguardar? ¿Cómo se van a gestionar? ¿Vale? Tenemos, además de políticas, herramientas. Y aquí es un punto importante. Hay muchas herramientas en el mercado que no necesariamente son para la gestión documental. Pueden ser grandes herramientas para descargar expedientes, descargar acuses, tener una relación de lo que envía el agente aduanal, pero no necesariamente es la gestión documental. Vaya, te metes a muchas plataformas de los agentes aduanales y resulta que está increíblemente incompleto el expediente. Entonces tenemos que buscar herramientas que me permita darle trazabilidad a la operación de comercio exterior, a lo virtual, a los gastos incurridos, que podamos hacer con Pulsa, que podamos tener estructuras, ¿vale? Eso es hacia donde tenemos que evolucionar para que el día de mañana no nos afecte. Seguridad. En esta seguridad, ¿dónde lo vamos a resguardar? ¿Qué respaldos vamos a tener? ¿Quién va a tener acceso? ¿Qué pasa si el día de mañana la persona sale? ¿Qué pasa si el día de mañana
concluimos con alguno de los actores la relación, llega a pasar. ¿Qué pasa? Muchas veces el agente aduanal y la empresa rompen relación comercial, no tenemos los expedientes y el agente aduanal les quiere cobrar 350 pesos por documento, ¿no? Entonces, en esta parte de seguridad debemos de tener un debido vaya la redundancia, gestión para evitarlo. Accesibilidad. Ojo, debemos de tener acceso a la información, ¿vale? No en el sentido de tengo un usuario, tengo una contraseña, realmente tener el acceso cuando se requiera. Problemas de servidores, problemas de usuario, problemas de pagos de licencias si lo ponen en algún lugar, temas de las VPN, no hay trazabilidad porque no vino tal persona. Necesitamos tener acceso en todo momento porque con ello vamos a atender una auditoría, ya sea en el momento de una visita domiciliaria que llegue el auditor o bien para hacer la contestación de una revisión de gabinete. Y aquí les doy un ejemplo real que nos pasó y muchos de ustedes seguramente gestionan las cosas de esta forma. Una empresa nos requiere muchísimos documentos, y todo lo resguardaban en Teams. Es que en Teams tú lo gestionas y haces tus carpetitas y guardas y demás. Bueno, se trabajó incansablemente en recuperar los expedientes. Se gestionó con la autoridad que pudiera entregar la documentación posterior sin cuestiones de multa. El auditor iba a ir a recoger los documentos. Pues bueno, pasó un mes, pasaron en que recuperamos la información y todo, llegó el auditor y no se pudo descargar por el internet, por los controles de Teams, las cuestiones de seguridad que tienen las empresas para transferir, para, ¿cómo se llama?, compartir los SharePoints y demás. Y para no hacer el cuento largo, la autoridad se fue sin los documentos y pasó más o menos 5 días en lo que se terminó de descargar todo. Ese tipo de accesibilidad es a la que me refiero. Podemos tener una carpeta que lo revisamos en nuestra computadora en Teams, pero cuando tenemos que hacer alguna gestión y entregarla, imprimirla, hacer algún acto, no necesariamente utilizar un Teams como en el ejemplo que nos pasó o algún otro de SharePoint, en este caso en Microsoft, fue necesariamente lo ideal. Entonces, para que lo consideren como una buena práctica. La cuestión de la temporalidad. Dentro de la ISO para la gestión documental, también se establece cuánto es el tiempo de la duración que debe tener un expediente y qué va a pasar después de que ese expediente haya concluido, en nuestro caso, los 5 años. ¿verdad? Entonces, aquí, de la mano de esa temporalidad que viene como parte de la gestión, que va relacionado con procesos, políticas y seguridad, aquí debemos de saber qué hacemos. Nos pasó con un cliente que de repente pasaron 5 años y a la persona de manera muy proactiva, creo que llegó al año 5 y medio, 6, y simplemente desechó todo. Y adiós toda la información de los activos fijos. Para la reestructura del anexo 24 fue un caos. ¿Por qué? Porque de repente se ocurrió borrar todo. ¿Por qué? Porque ya habían pasado los 5 años. Entonces, ojo, no necesariamente hay que tener cuidado de establecer políticas de temporalidad porque hay cuestiones como necesarias como una reconstrucción de anexo 24, donde igual vamos a requerir documentación más allá de los 5 años para efecto de hacer un correcto proceso. Hoy en día todavía estamos haciendo reconstrucciones donde tenemos que corregir inventarios iniciales. Dense una idea. Ya vamos para casi 10 años. Activo fijo y demás. Tema de temporalidad hay que considerarla. Y por último, colaboración. ¿Qué información va a transmitir, qué área, qué proveedor externo? ¿Vale? ¿Cómo se van a colaborar? Muchas veces hacemos gestión todo por correo electrónico. Perfecto, se truena la computadora o cambiamos de servidor y adiós, muchas gracias. O muchas veces el agente aduanal se cambia o la plataforma de cae. Aquí en la parte de colaboración, que va de la mano con procesos, políticas, herramientas y demás, tenemos que entender cuál va a ser el actuar de cada uno de estos actores, cómo van a colaborar para la gestión documental a efectos de tenerla.
Y sé que suena bastante complicado, pero la realidad es que ya tenemos un gran avance del día a día de lo que hacemos. Aquí la cuestión es que debemos de ponerlo sobre papel, con herramientas y generar, ahora sí que en lápiz, estos elementos para que el día de mañana en una auditoría no nos crucifiquen o nos llegue a una afectación demasiado, demasiado alta. ¿Vale? Perfecto. Aquí a continuación nada más vamos a tener, vamos a dejar base documental para los distintos expedientes de comercio exterior. Estas láminas son para ustedes. Aquí vienen los distintos documentos que pueden estar considerando, tipos de expediente, a considerar cuáles son los documentos por si los pueden utilizar como bases. Y les repito, ya de ahí, conforme a cada operación, cada perfil de empresa, vamos a tener que robustecer para asegurar la trazabilidad, la materialidad y la legalidad en nuestras operaciones de comercio exterior. ¿Vale? Perfecto, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con esta presentación. Es un punto que nos llamaba mucho la atención. Tenemos mucha urgencia de poderlo platicar con ustedes porque en el día a día es lo que está pasando con las autoridades y creo que es necesario que ustedes tomen estos elementos y consideren una visión un poco más allá del expediente genérico que podemos tener a efectos de evitar cualquier tema. ¿Vale? Dejamos preguntas y respuestas si alguien tuviera, con todo gusto. Denme un segundo, que tengo aquí un comentario. ¿Cómo estás, Nora? Buenos días. Misa, nosotros nos desconocieron operaciones por no incluir la secuencia del pedimento en parte en anexo 24 y la autoridad no se puso flexible para nada. Terminamos pagando un montón. Sí, correcto, Nora. Son de aquellos pequeños detalles que a veces parecen incongruentes, pero que la autoridad no llega a ser no flexible, ¿no? Aquí mucho va a depender qué autoridad, la gestión que se hizo, la complejidad de tu propio anexo 24, pero sí, concuerdo contigo, Nora, y bueno, son de los elementos de las vivencias que nos encontramos en el día a día en las auditorías. A ver, denme un segundo, por aquí tenemos... Augusto, buenos días. Nos dicen, ¿hay un procedimiento ante el SAT o aduanas para destruir los pedimentos que ya están fuera de temporalidad? En mi caso, 2002-2015. No, Augusto, no hay un procedimiento tal cual para destrucción. No hay algo que te establezca un lineamiento. Para efectos del SAT, hay ciertas prácticas que se deben de cumplir, incluso te dan certificados relacionados con el medio ambiente y buenas prácticas, pero tal cual que el SAT te diga cómo lo debes de destruir, no. ¿Vale? Si gustas, al final creo que viene mi correo, dame un segundo. No, pero bueno, ahorita de todas maneras se los escribo. Si Bren me puedes ayudar a escribírselos en el chat. Si quieres, mándame un correo, Augusto, y con gusto te paso el contacto de una empresa con la que hemos gestionado destrucción masiva de archivo muerto. ¿Vale? Aquí lo único que sí te recomiendo es, antes de mandar a destruir, revisar muy bien de que no se nos estén yendo expedientes que vayan relacionados con los activos fijos. ¿Vale? Ahí nada más hay que tener cuidado. Blanca, buenos días. Me dice, ¿cuáles son los documentos que se deben incluir en el expediente físico? Se movió, perdón. Físico y en digital. Claro, Blanca, mira, esto viene en el artículo 6. Los documentos digitales, es muy clara, es muy esencial la regla. Se debe de resguardar en la forma en que se obtuvieron. ¿Vale? Si nosotros hicimos un COBE, tenemos que el COBE es un documento electrónico porque se elaboró y se entregó al SAT, ¿no? A ventanilla única de manera electrónica a través de ventanilla única, ¿no? Ya sea web service o de manera directa. Pero habrá otros documentos que tengamos una firma autógrafa o sean documentos originales que se obtuvieron en físico y hicimos un proceso de digitalización para poderlos transmitir. Esos documentos originales y firmados que digitalizamos son los que se recomienda resguardarlos de manera física y también tenerlo en tu expediente electrónico para lo que se necesite.
¿vale? Porque el artículo 6 te dice, se deben de resguardar en la forma en que se obtuvieron. Entonces, para evitar que el día de mañana tengamos alguna falta de cumplimiento o observación de la autoridad, te recomendaría tenerlo tanto electrónico y lo físico, en ese perfil de documentos, tenerlos guardados en nuestras carpetitas. Francisco, buenos días, Francisco. Una pregunta, muchas gracias. Tratándose de activos fijos que la propia empresa construya, ¿cuál debería ser el documento idóneo? Híjole, es un tema bien común, Francisco. A ver, Francisco nos pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los documentos que debo de utilizar para comprobar la legal estancia de los activos elaborados por la empresa? Aquí tenemos, para efectos de ISR, ¿no? Artículo 21, si no mal recuerdo, te establece que las empresas pueden hacer activos fijos que van a ser utilizados para sus actividades económicas, ¿va? ¿Cómo debemos de comprobarlo? Haciendo el expediente que permita integrar el monto original de inversión, es decir, todas las facturas que van relacionadas con el material, el activo fijo, las máquinas componentes que conforman ese activo, si tenemos un registro de las horas y actividades invertidas por nuestros ingenieros, en algunos casos la factura por el servicio de construcción del activo, y con eso es más que suficiente siempre que tengas el expediente y lo lleves a registro contable. De otro modo, la autoridad te lo hará como desconocido y tendremos que irnos a una regularización A3, ¿vale? Ahora, esos son los dos escenarios. O cumplimos con todo nuestro expediente conforme al impuesto sobre la renta para amparar la legalidad, o bien hacemos una regularización. Y abro un paréntesis. Hay algunas máquinas o maquinaria, no sé si llamarlo literalmente maquinaria, pero en donde es, por ejemplo, un motor y un perfil, en donde hacen, por ejemplo, un proceso de enrollamiento o estirado. En ese tipo de actos, como el perfil metálico no es un dato de identificación ni gestiona algo más porque se pudo haber obtenido del desecho, en casos como ese en específico, ¿no? Habrá que ver cada punto porque el activo fijo se debe de analizar de manera individual. En ese caso, con que presentemos la factura del motor que me ampare con los datos de identificación, con eso la podríamos estar librando en una auditoría. ¿Por qué? Porque el perfil simplemente es un soporte que no necesariamente da una funcionalidad al activo que se generó, ¿vale? Entonces, ese es como lo tendríamos que estar gestionando. Blanca, ¿y la carta aporte también se debe incluir en el expediente? Sí, Blanca, la carta aporte se debe incluir en el expediente siempre y cuando tú hayas sido quien adquirió la mercancía. Perdón, adquirió el servicio de transporte. ¿Por qué? Porque tú eres el que debe tener para efectos contables ese documento y tú eres la responsable de la mercancía durante el traslado. Si tu contraparte es quien es el responsable del medio de transporte o él lo contrató, no habría necesidad. Luego nos dicen, ¿en dónde encontramos la base legal de la multa de los 4,000 pesos por documento faltante? Mira, ahorita te la doy, o si alguien del equipo está por ahí, te la compartimos, pero debe de estar más o menos en el artículo 184A, más o menos. Ahorita, si hay alguien del equipo, le pido que me ayude a confirmarlo en el chat, y si no, ahorita te, te lo confirmamos, ¿te parece? Para que tengas ahí la base legal clara. Mira, 184 es la infracción, omita transmitir o presentar las autoridades aduaneras en documento electrónico digital o en cualquier dispositivo tecnológico, o lo hagan de forma extemporánea. Y también te dice, omitan presentar los documentos o informes requeridos por las autoridades en los plazos señalados por ley. Es el 184. Y la sanción, que es la multa, viene en el artículo 185, fracción primera. Entonces, esa es de donde sale la base legal de la multa, de los 4,000 pesos. 4,000 pesos lo redondeé, es un poquito más, pero va por allá.
Denme un segundo, me voy a la parte del chat. Denme un segundo que se movieron. Jorge, ¿dónde encontramos? Ah, bueno, ya he respondido. Buen día. ¿Pueden compartir la grabación por la sesión por correo? Claro, ahorita te están poniendo, Marlon, todas las reuniones técnicas se graban y se van a nuestro portal. Ahí podrás descargar el material, la presentación y documentos de apoyo. ¿Vale? Te pido que nos ayudes a estar dentro de la página. Bueno, Lisette, bueno, realmente debemos de tener, realmente, ¿qué tenemos que tener del expediente físico? Bueno, tema comentado. Nora, activos fijos, se resguarda el que entró temporal, ¿qué de los A3, 2.5? Ah, ok, Nora, y para todos, ojo, la documentación que se debe resguardar de los activos fijos es toda, sea nacional, sea importada definitiva, importada temporal o regularizada. ¿Va? En todos los casos debemos de tener los documentos que amparen la legal estancia y tenencia de los activos fijos. Y hay que entender aquí que por activo fijo es todo bien tangible que es utilizado para el desarrollo de las actividades económicas de la empresa. ¿Va? Esta definición nos la da el propio impuesto sobre la renta. Entonces, por activo fijo, si bien nosotros nos enfocamos en la parte productiva de manufactura, la realidad es que por un activo fijo puede ser el escritorio, la computadora, el servidor, las mesas, los chillers y demás, ¿vale? Entonces, aquí nada más para hacer la precisión, todo activo fijo, y si quieren nos enfocamos en la parte de manufactura, que hace ya va la pregunta de Nora, debemos de tener el documento de todos. Definitivo, temporal, nacionalizado o nacional. Dice carta aporte, Augusto. Carta aporte puede ser disculpen, están moviendo la factura del servicio. La carta aporte, Augusto, son de dos. O es la factura de ingreso, el CFDI de ingreso emitido por el transportista, en donde viene la carta aporte, siempre que durante el traslado se requiera conformar los lineamientos, o bien un CFDI de traslado emitido por tu empresa, porque utilizas tus medios de transporte y la mercancía está cruzando por secciones federales y requiere hacer la declaración, ¿vale? Entonces puede ser de ingreso cuando es la contratación a un proveedor logístico, bueno, del transporte, y traslado cuando es hecho por tus medios propios. Fernando, Fernando Alonso, si no cuento con la documentación de la importación AF de activo fijo, paso a realizar el cambio de régimen A3. Sí, Fernando, correcto, correcto. Nada más que para hacer el A3, aquí la recomendación es, hay que hacer un avalúo a través de un perito que te genere un dictamen, porque los peritos tienen ciertas determinación, ciertas prácticas a través de normas, cálculos para poder determinar el valor de la mercancía para efectos comerciales. ¿Va? Entonces, hay que considerarlo. Dos, ya que tenemos eso, hacemos la determinación de las contribuciones y hacemos nuestro A3. No omito señalar que va a ser importante que nos echemos un clavado a una auditoría electrónica y de anexo 24 para evitar que se encuentre alguno de los registros ya se tuviera registrado y no hagamos el descargo correspondiente, porque si no va a ser un activo que se va a quedar en la panza de la empresa. Lice, tenemos información de parte de nuestra agente anal que no es necesaria resguardar en archivo físico, porque solo está en la ley de archivo electrónico. ¿Tú qué opinas? ¿Resguardar en expediente? Yo les recomendaría que lo que no se tiene que resguardar en físico no se resguarde. No, la realidad es que al final, ya cuando tienes toda la información y los CFDIs del almacén y las maniobras de la agente aduanal, se vuelve un mundo de información y regresaríamos a antes de 2012, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que no.
Sí, Fernando, los peritos deben de estar certificados, correcto. Nora, el cambio de régimen de AF a valor obsoleto debe de contar con un dictamen el expediente. Aquí hay que revisarlo, Nora, porque el valor obsoleto son distintas variables porque tenemos que trabajar lo aduanal, lo fiscal y lo comercial. Digamos que tenemos que indagar un poquito más para poderte contestar de manera más precisa, pero en un aspecto general te comento. Acuérdate que si tú traes un activo fijo temporal, vas a poder ir haciendo las depreciaciones conforme la metodología de reglas de carácter de reglas de comercio exterior, que sí va relacionada con el impuesto sobre la renta, pero trae un cálculo, una aritmética distinta. Entonces, para el cambio de régimen en materia de el cambio de régimen para importaciones temporales, vamos a tener que ir haciendo la depreciación para efectos aduanales para hacer el cambio de régimen. Ahora, si la mercancía es obsoleta, la podemos mandar a valor de desperdicio, de máquina obsoleta, ¿vale? Siempre y cuando se declare con el identificador correspondiente y hagamos el descargo. Ojo, y en lo subsecuente el tratamiento que se le dé a esta mercancía, pues sea, en este caso, de una máquina obsoleta, que prácticamente sería chatarra. Si es una mercancía que está 100% obsoleta y para efectos contables, pues vas a tener que hacer el impacto de la depreciación total y hacer la salida correspondiente, ¿vale? Si es por cuestión de obsolescencia. Ahora, si es mercancía que, perdón, y en este caso, Nora, como tú tienes un valor al cual vas arrastrando, le vas impactando esto y no vas a necesitar un peritaje. El peritaje es principalmente cuando vamos a regularizar un activo porque no tenemos ningún dato objetivo y trazable de dónde salió el valor de la mercancía y cuáles fueron los cálculos que se hicieron. Entonces, el perito que principalmente se utiliza, o al menos nosotros los utilizamos, más para cuando se tiene que hacer una regularización porque no tenemos información del activo desde su ingreso u obtención. ¿Va? Por último, nos pregunta, me dice, un auditor me multó por no transmitir COBES en operación 1, siendo que no es obligatorio hacerlo, pero no encontré el fundamento legal. Es la regla 4321, fracción primera, me parece que es el cuarto o quinto párrafo. Ahí te viene que se le da la excepción a las empresas para la transmisión del COBE y lo vas a ver traducido porque te viene la regla 1916 y 1917. ¿Va? Esa es la base legal con la que te puedes soportar la no transmisión de COBE en virtuales. Perfecto. Creo que ahora sí acabamos. Oigan, pues agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. Disculpen que me haya extendido media hora más. Creo que valió la pena. Se atendieron bastantes dudas. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta sesión del mes de julio. Los esperamos en la sesión del mes de agosto. Les comento, en agosto vamos a tener una sesión ordinaria y una extraordinaria, ¿vale? Cualquier duda, comentario o información que quieran, por favor, siéntanse en la libertad de contactarme. Bren ya mandó mi contacto por el chat. Cualquier cosa aquí también tienen la información de capacitación o contactos para efectos de servicio. Nuevamente les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la siguiente. Que tengan un bonito día.